Bienvenidos a este video sobre la Biblia. Si estás aquí, es porque probablemente tengas curiosidad acerca de este libro sagrado y quieres aprender más sobre él. La Biblia es un texto que ha influenciado a millones de personas en todo el mundo y ha sido objeto de estudio durante siglos. En este video exploraremos algunos de los temas más importantes de la Biblia y cómo pueden aplicarse a nuestras vidas hoy en día. Así que si estás listo para profundizar en la sabiduría y la enseñanza de la Biblia, quédate hasta el final, donde te dejaremos algunas recomendaciones importantes para ti. Así que, comencemos. La Biblia es un libro sagrado que contiene la palabra de Dios y es de suma importancia para los cristianos. Es considerada como la guía fundamental de la fe cristiana y proporciona enseñanzas sobre la vida, la moral y la espiritualidad. Se compone de dos partes principales: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento de la Biblia está compuesto por 39 libros que se dividen en tres categorías principales: el Pentateuco, los libros históricos y los libros poéticos y proféticos. El Pentateuco, también conocido como la Torá, consta de los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros narran la historia de la creación del mundo, la vida de los patriarcas, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, la entrega de la ley en el monte Sinai y la historia de los reyes de Israel. Los libros históricos incluyen Josué, Jueces, Ruth 1 y 2, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith y Esther. Los libros poéticos y proféticos incluyen Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Cada uno de estos libros tiene una historia única y ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Los 39 libros del Antiguo Testamento son fundamentales en la historia y la fe judía cristiana por varias razones. 1. Narraciones históricas. Estos libros relatan la historia del pueblo de Israel, desde la creación del mundo hasta la entrada de los israelíes en la tierra prometida. A través de estas narraciones, los creyentes pueden comprender la identidad y el propósito de Dios, así como la importancia de la felicidad y la obediencia a su palabra. 2. Leyes y mandamientos. El Antiguo Testamento contiene la ley de Dios, que proporciona a los israelíes una guía moral y espiritual para vivir una vida plena y significativa. Estas leyes y mandamientos reflejan la relación entre Dios y su pueblo y sirven como un ejemplo para los creyentes en la época de Jesucristo y más allá. 3. Salmos. El Antiguo Testamento incluye el libro de los Salmos, una colección de himnos y poemas que alaban a Dios y buscan su sabiduría y guía en la vida. Estos salmos han sido utilizados en la liturgia judía y cristiana a lo largo de la historia, proporcionando una fuente de inspiración y consuelo para los creyentes. 4. Profecías y visión futura. Algunos libros del Antiguo Testamento, como Isaías, Jeremías y Daniel, contienen profecías y visiones de un Mesías futuro que han sido interpretadas y debatidas por estudiosos y teólogos a lo largo de la historia. Estas profecías han influido en la fe y la esperanza de los creyentes y han sido utilizadas como una base para la predicación del Evangelio en la época de Jesucristo y más allá. 5. Cultura y tradiciones. Los libros del Antiguo Testamento reflejan la cultura y las tradiciones judías de la época, lo que permite a los creyentes comprender y apreciar mejor la historia y la fe de la comunidad judía. Además, estos libros proporcionan información valiosa sobre la vida y la espiritualidad de la época, lo que enriquece la comprensión de la Biblia y su mensaje. Dentro del Antiguo Testamento, encontraremos importantes personajes como Moisés, líder hebreo que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto,
y recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Abraham, considerado el padre del pueblo judío, con quien Dios hizo un pacto y prometió hacer de su descendencia una gran nación. David, rey de Israel, conocido por su valentía, habilidad como músico y compositor de numerosos salmos. Noé, construyó un arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio universal, según el relato bíblico. Job, símbolo de la paciencia y la fe inquebrantable, a pesar de las pruebas y sufrimientos que enfrentó. Sansón, juez de Israel conocido por su fuerza sobrenatural y su trágica historia de amor con Dalila. Salomón, hijo de David, conocido por su sabiduría, riqueza y construcción del primer templo de Jerusalén. Estos personajes desempeñaron roles fundamentales en la historia del pueblo de Israel y han dejado un legado duradero en la tradición judeocristiana. Si has llegado hasta este punto, no olvides compartir este contenido. Así juntos llevaremos el mensaje y la palabra de Jesús. La segunda parte de la Biblia cristiana es el Nuevo Testamento. Narra la vida, enseñanzas y obra de Jesucristo, así como los eventos del cristianismo en el siglo I. Está compuesto por 27 libros, divididos en 2 secciones principales. 1. Los libros históricos, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la vida, enseñanzas y obras de Jesucristo. El libro de los Hechos, escrito por San Pablo, San Pedro, San Juan, San Judas y Santiago, describe la extensión del Evangelio en el mundo durante los primeros años de su proclamación y la vida y obra de los apóstoles. 2. Las cartas. Las cartas, escritas por el apóstol Pablo y otros colegas, abordan temas como la teología, la fe, la práctica cristiana, la evangelización y la relación entre la Iglesia y el mundo. Entre las cartas más importantes se encuentran Romanos. Presenta la teología en forma lógica y organizada, abordando temas como la justificación por la fe y la importancia de la gracia divina. Personajes importantes del Nuevo Testamento: Juan el Bautista, primeros discípulo de Jesús y propio mensajero enviado por Dios para preparar el camino para el mensaje de Jesús. Jesús de Nazaret es la figura central del cristianismo y posiblemente la persona más importante de la cultura. Jesús es considerado el Hijo de Dios y su muerte trajo consigo el perdón al ser humano. José, esposo de la Virgen María y padre putativo de Jesús, era un carpintero de origen humilde. María, Virgen María, madre de Jesús de Nazaret, fue una mujer judía de Nazaret de Galilea. Judas, apóstol y uno de los hermanos de Jesús. Judas es conocido por traicionar a Jesús a los romanos, lo que resultó en la crucifixión de Jesús. Simón Pedro, apóstol y líder de la comunidad cristiana en los primeros años. Pedro fue un miembro de la Iglesia y un líder en las iglesias primitivas. Pablo de Tarso fue un ex miembro de la Iglesia de Damasco y un judío convertido al cristianismo, que se convirtió en una figura clave en la difusión del cristianismo en el mundo conocido como el cristianismo paulino, apóstol y escritor de numerosas cartas y evangelios en el Nuevo Testamento. Estos libros y personajes desempeñaron roles fundamentales en la vida de Jesús y en la historia del cristianismo. Sus vidas y legados han dejado una huella duradera en la fe y la práctica cristiana a lo largo de la historia. No dejes de ver nuestro siguiente contenido. Apóyanos con un like. Deja tus comentarios y suscríbete, para que no te pierdas nada de lo que Cristo Jesús te ha dejado conmigo. La gloria sea de Dios.